la metodología de Terzaghi, hemos visto ya la metodología de Meyerhoff, evaluamos la metodología de Hansen y nos quedó pendiente la metodología de Besic. En verdad, todas las metodologías parten de la ecuación general propuesta por Terzaghi. Aquí nosotros, y aquí sí soy bastante enfática porque debemos de reconocer cuáles son esas tres componentes que forman parte del cálculo de la capacidad de carga última, porque ello nos permite que cuando no cumplamos con el criterio de resistencia, podamos entonces manejar uno de estos tres valores, ¿no? Y de esa manera aumentar la capacidad de carga del suelo. Como por ejemplo, ¿no? En este caso de Hansen, que acababa no cumpliendo con el criterio de resistencia. Y aquí nosotros calculamos cuál es la carga máxima a transmitir. Pero la verdad, esto necesariamente no ocurre. Yo no le puedo decir al propietario que en el terreno que tiene ya no haga una edificación de 5 pisos, sino de 3. No le puedo decir que retire carga. Lo que nosotros tenemos que brindar es una solución. Y en ese sentido, si nosotros sabemos cuáles son las componentes para el cálculo de la capacidad de carga, entonces, y yo quiero aumentar ese valor, ¿no? Para que justamente la carga transmitida sea menor o igual a la admisible, yo puedo aumentar el ancho de la cimentación para tener un área mayor de contacto. Puedo esta arena medianamente densa llevarla a una condición densa. Puedo aumentar este DF y a esta arena suelta compactarla y darle también un mayor peso específico. Entonces, ¿qué aumento en ese caso? Aumento la sobrecarga, que está en la segunda componente. Si mejoro el suelo de fundación, aumento en la tercera componente, ¿cierto? Entonces, esas situaciones, ¿no? Nos permiten evaluar soluciones. Esas tres componentes de la ecuación nos permite evaluar cómo aumentamos la capacidad de carga, sin afectar, obviamente, las cargas transmitidas por la estructura. Entonces, al igual que Hansen, que adicionaba dos parámetros más, ¿no? Dos factores más de inclinación de un talud adyacente y de la base, nosotros tenemos a Besic, que también, al igual que Hansen, ¿no? Evalúa, ¿sí? La capacidad de carga última y considera estos dos otros factores. La ecuación es exactamente la misma, ¿no? Aquí también está la gráfica, ya habíamos reconocido aquí algunos puntos, el ángulo de inclinación del talud, el ángulo de inclinación de la base, etc. A diferencia de Hansen, bueno, la fórmula es la misma. ¿Cuál es la diferencia con las otras metodologías? Básicamente la forma de calcular los factores, ¿no? Para Terzaghi, como solamente tenemos factor de forma, ya está en una tabla, son valores fijos. Para Meyerhoff tenemos que aplicar estas ecuaciones dependiendo si es para todo valor de phi, para phi mayor que 0, etc. Igual para Hansen, ¿no? También tiene aquí las ecuaciones. Y Basic de la misma manera. Algunas se parecen, otras no tanto. Entonces, cada metodología evalúa de diferente forma, ¿no? Los factores de capacidad de carga. Y al igual que en Hansen, es importante que revisen, ¿no? También las notas que están presentes debido a las ecuaciones de Basic. Por ejemplo, aquí hay un M, aquí también, y ese M depende de un MB o de un ML. ¿Y qué es eso? Aquí te dice, utilizas M igual a MB si la carga horizontal, ¿no? Que está siendo aplicada a la cimentación es paralelo al ancho. Si la carga horizontal es paralelo al largo, entonces utilizas M igual a ML, ¿no? Y aquí las ecuaciones varían un poquito. Entonces, es importante, ¿no? Saber cuál es la nomenclatura y a qué se refiere también y cómo podemos considerar algunos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, el formulario sirve para eso, para darte la guía, porque en verdad es bastante mecánico, ¿no? El desarrollo de la capacidad de carga o calcular la capacidad de carga, ¿no?
siempre que establezcas el mecanismo de falla adecuadamente, desarrollas todos los demás factores en función de las fórmulas. Y para eso está de apoyo el formulario, ¿ok? Bien, entonces veamos este ejercicio. Aquí te dice el mecanismo de falla, ¿cierto? Entonces yo pongo aquí mecanismo de falla. Eso es lo primero que debemos de evaluar. ¿Y cuál es el suelo que evaluamos para determinar el mecanismo de falla? Aquel que se encuentra por debajo del nivel de cimentación. O sea, aquel sobre el cual la cimentación se apoya, que en este caso es una grava arcillosa densa, ¿no? Entonces, como es una grava arcillosa densa, el mecanismo de falla será falla por corte. ¿Qué mecanismo de falla será? General. Falla por corte general, muy bien. Ay, no sé por qué se quiere achicar esta cosa. Quiero poder ver el chat, pero ya, ahora sí. Falla por corte general o global, ¿cierto? Significa que en ese caso yo voy a tener que utilizar las ecuaciones de C y Phi tal cual las obtuve de laboratorio o con los ensayos de campo. ¿De acuerdo? Eso es lo que te dice entonces la falla por corte general. Usar C y Phi al 100%. ¿De acuerdo? Luego, después de que establecemos el mecanismo de falla, luego establecemos la metodología. En verdad yo lo pongo así en orden para que ustedes, si en caso no te dicen qué metodología usar, evalúes el escenario e identifiques, ¿no? En este caso, como es un ejemplo de BASIC, vamos a utilizar la metodología de BASIC. Y para BASIC, la ecuación es esta. A ver, ¿dónde está la ecuación de BASIC? Aquí. Es esta completa, ¿verdad? Pero hay varias cositas que no tenemos. Por ejemplo, como el nivel de superficie es, vamos a poner aquí, como el nivel de superficie es horizontal, porque no hay inclinación, no hay talud inclinado cercano. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Sabemos que los factores G sub C será igual a G sub Q, que será igual a G sub gamma, y será igual a 1, porque no los voy a utilizar. Y como también, además, la base no está inclinada. Y en ese caso, nosotros consideramos el B sub C igual al B sub Q igual al B sub gamma igual a 1. Entonces, siempre que no tengas el escenario planteado, puedes reducir la ecuación. Entonces, la ecuación de BASIC finalmente va a quedar solamente así. ¿Cierto? Entonces, eso es importante de establecer primero, ¿ok? Para que podamos después continuar con el análisis. ¿De acuerdo?
Entonces ahora sí comienzo y según el orden que hemos estado desarrollando los ejercicios, lo primero son los factores de capacidad de carga, ¿cierto? Para los factores de capacidad de carga, con phi igual a 38, porque no tengo que modificarlo, porque se trata de una falla por corte global o general, voy a calcular el NC, el N sub Q y el N gamma. Y para eso voy a mi formulario, en la parte final, ¿no? En esta tabla en la que no se puede interpolar, ¿cierto? Basic está aquí en las 4 últimas columnas y para 38 tengo estos valores, ¿no? Voy a copiar acá. Y los voy a llevar aquí. Ahí está. Bueno, no se nota bien, así que lo voy a escribir igual. 61.35, 48.93 y 78.02, ¿cierto? Eso es lo que he traído de la tabla. Siguiendo con el procedimiento, ahora necesito encontrar la sobrecarga. Y nosotros hemos dicho que si este es mi nivel de superficie y este de aquí es mi nivel de cimentación, ¿no? O sea, voy a mover esto un poquito para acá. ¿Ya? Y si este de aquí es mi nivel de cimentación, hemos dicho que la sobrecarga corresponde, ¿no? A la sobrecarga es igual al esfuerzo efectivo a nivel de cimentación. Entonces, para este caso, la sobrecarga será igual a gamma por DF, ¿cierto? Ahí no hay ningún problema porque tengo solamente un estrato diferenciado del otro. Si tuviera, ¿no? Por ejemplo, aquí otro estrato, ahí tendría que hacer la suma, ¿no? Pero en este caso es uno solo. Entonces, el gamma, el valor de Q será igual a el gamma, que es 1.4 toneladas metro cúbico, por 1.5 metros. Entonces, aquí se van y esto me queda 2.1 toneladas por metro cuadrado, ¿cierto? Voy a grabar y voy a colocar una hoja más para continuar con el ejercicio. Listo. Luego de la sobrecarga, nosotros ya vamos a los factores, ¿cierto? Entonces comenzamos con el factor o los factores de forma. Y para eso voy al formulario, ¿no? Y saco los factores de forma para Basic. A ver. Ya, ¿dónde está? Ahí sí está bien, Basic. Ya. Y ahora voy entonces a reemplazar, ¿no? Para el valor de S sub C será igual a 1 más B entre L, que era 3 por 4, ¿no? 3 entre 4. ¿Dónde está? 3 entre 4 por N sub Q, 48.93, entre N sub C, 61.35. Y este valor me da, ¿cuánto da este valor? Tenemos que trabajar con 3 decimales. Solamente los resultados los damos con 2. ¿Dónde está la calculadora? Ahí está. 1 más
por 48.93, 61.35. 1.5998, ¿verdad? 598. Ya está. Y ahora el n sub q. Está aquí. Oh, perdón, s sub q. 1 más b entre l, 3 entre 4, tangente de 38. Veamos. Aquí. 1.586. Listo, gracias. 1.586. Y ese gamma, que es 1 menos 0.4, 3 entre 4, sale 0. Debe salir 0. Algo. 0.7. 0.7, ¿no? Que es mayor que 6, que 0.6, perdón. Entonces, estamos bien con el... Si saliera mayor que 0.6, lo que haces es considerar 0.6, ¿de acuerdo? Luego vienen los factores de profundidad. Factores de profundidad, ¿de acuerdo? Y para los factores de profundidad tenemos, este es basic, no signo. Tenemos esta situación. Voy a ponerla, el pedazo del formulario. Vamos a checarlo porque está bien. Más o menos ahí. Ya. Para los factores de profundidad, ojo, primero teníamos que evaluar cuál es el valor de K, ¿cierto? Y para evaluar el valor de K, lo primero que hacemos es ver el de F entre B. El de F para nosotros es 1.5 y el B 3. Entonces, 1.5 entre 3, 0.5. 0.5 es menor o igual a 1. Por lo tanto, K es igual a DF entre B, que es igual a 0.5. Ya está. Ahora sí, estamos en esta situación de phi, ¿dónde está? Acá, de phi mayor que 0, ¿cierto? Entonces, el de sub c va a ser igual a 1 más 0.4 veces 0.5, o sea, 1.2. Luego, el de sub q, que es 1 más 2 veces 0.5, tangente de 38, que multiplica a 1 menos seno de 38 al cuadrado. ¿Cuánto da ese valor? Y el de sub gamma, que es igual a 1 para todos los casos. 1 más. Seno de 38 al cuadrado. ¿Cuánto sale? Creo que lo he hecho mal. 1.12. 1.115. 1.15, ¿no? 1.115. Ya está bien, sí. Aquí le había dado un... Dije ponerle aquí un paréntesis. Y ahora sí. Está bien. Ahora vamos a los factores de carga inclinada. Factores de carga inclinada. ¿De acuerdo?
Y para los factores de carga inclinada, BASIC tiene varias cositas. Vamos a ponerlo por acá. ¿No? Son un poco más grandes las ecuaciones, pero vamos a analizarlas y las vamos a ir simplificando. Bien. Para este caso, estamos con phi mayor que 0, ¿cierto? Sobre todo para el I sub C, pero el I sub C depende del I sub Q. Y el I sub Q depende del HI, de B, del área efectiva, del el coeficiente de adherencia, etc. Pero nosotros ya sabemos que HI es igual a la carga horizontal, ¿cierto? Y esta carga horizontal es paralela al plano de contacto de la cimentación. Al plano de contacto de la cimentación. Es decir, la carga horizontal es paralela al ancho de la cimentación, porque eso es lo que nosotros estamos viendo en esta elevación. Te tendrían que decir, en todo caso, si es que no te dan la figura, te tendrían que decir paralelo a qué, ¿no? A qué medida está la carga, ¿ok? Entonces, si es paralelo a B, en las notas del formulario, que están acá, en las notas del formulario dice, si M es igual a MB si la carga es paralelo al ancho de la cimentación. Entonces, ese es nuestro caso, ¿cierto? Entonces, vamos aquí y decimos que como esto es lo que está ocurriendo, M es igual a MB. Entonces, MB, bueno, M igual a MB será igual a 2 más B entre L, 3 entre 4, dividido entre 1 más 3/4. Y esto nos sale 2 más, vamos a poner así, 2 más y 1 más. Esto sale 1.571, ¿cierto? Bueno, 57 lo dejamos porque está aquí en la exponencial, también no nos va a hacer tanta diferencia. Perdón. Luego, ¿qué tenemos? ¿Qué más tenemos en la ecuación? Tenemos B, que según la gráfica también es igual a la carga vertical, o sea, es la carga perpendicular al plano de contacto, para ponerlo igual. B es igual a la carga vertical, que es perpendicular al plano de contacto de la cimentación. ¿Ok? Entonces, es la carga vertical que era igual a 275, ¿no? 275 toneladas. Luego, C sub A. C sub A nosotros ya hemos dicho que es un coeficiente de adherencia, igual que en Hansen, ¿recuerdan? Y este coeficiente de adherencia varía entre 0,6 del valor de la cohesión y el valor de la cohesión. Y nosotros usamos, ¿no?, un promedio entre esos dos valores, o sea, C sub A igual a 0.75 de la cohesión. C sub A es igual a 0.75 de, ¿cuánto era la cohesión? 5 toneladas metro cuadrado. 5
Por lo tanto, este valor va a ser igual a, vamos a ver, 3.75 toneladas metro cuadrado. Y ya está, lo demás ya lo tenemos, ¿ok? Aquí nos olvidamos, ¿no? HI corresponde a la carga horizontal, que en este caso es 50. Carga horizontal, que es 50 toneladas. Ahora sí puedo reemplazar para encontrar, bueno, primero I sub Q, ¿no? Entonces, lo voy a poner en orden para no confundirnos. I sub C y luego I sub Q. I sub Q es igual a 1 menos 50 entre 275 por el área efectiva. Aquí nos faltó el área efectiva. Ya, vamos a ponerlo por acá. El área efectiva, que es igual al área total de la cimentación, que es igual a 3 por 4 metros cuadrados, o sea, 12 metros cuadrados. Entonces aquí está, 12 por C sub A, 3.75, cotangente de 38. Y todo esto elevado a 1.57. ¿Cuánto sale? Ya se quiere acabar la pila. A ver, esto es así. 1 menos 50. Bueno, 1 menos 50 entre 275 por 12 por 3.75 por I, cotangente. Cotangente es entre coseno. Seno sobre coseno, ¿no? A seno de 38 entre coseno de 38. Coseno de 38. Y todo esto, bueno, aquí habría que cerrar. Aquí también. Y todo esto elevado a, bueno, aquí así, ¿no? Poner un paréntesis aquí también. Ya, ahora sí. Todo esto elevado a 1.57. 1.57. ¿Cuánto le sale? Uno entre tangente, yo creí que era el otro. Creo que 1, profesor. Está bien. ¿Cómo? ¿1? No sé si lo he puesto bien, pero creo que me sale 1. 0.99. A mí me sale 0.78. Bueno, aproximado. A ver. Entre. Mm, 1.786 me sale. ¿Está bien? A ver, alguien más. A ver, alguien. No. Es 5. Este era de otro, creo. Bueno, a ver, verificamos.
0.786. Y con eso entro aquí. 0.786 menos 1 menos 0.786 dividido entre 48.93 menos 1. A ver cuánto sale aquí. Y el otro, que es igualito, solo que en lugar de 1.57 es 2.57, ¿no? Ya. El de arriba te sale 0.782. Ah, no, me confundí, perdón. A ustedes les sale 7.8, es 7786. Perdón, es 0, al revés lo he puesto. 0.768. Yo he puesto 86, pero es 68. ¿Cuánto le sale a ustedes? ¿A alguno le sale o no? Ay, a Luis le sale 0.99, pero no sé por qué. No, 0.99 también me sale, profesora. Ah, ¿sí? Qué raro. La cotangente es igual a 1 entre tangente, ¿no es cierto? Según lo que yo me acuerdo. A ver, vamos a ver. Sí, cotangente es 1 entre tangente. Me he olvidado de algo. Ah, yo lo he puesto todo multiplicando, pero aquí es más. Aquí es suma. Por eso nos sale 0.99 a ustedes. Y a mí me sale diferente. Este de aquí es más. ¿Cierto? Estoy tratando de ver. A ver, verifiquen ahora. Ahí sí sale 0.77, profesor. Ah, ya. 77 exacto. A mí me sale 768, pero bueno. 7743 me sale. Ya. A ver, 774. Pongamos lo que les sale a ustedes. 774. Y aquí es 774. Ya. ¿Ven como Sí, un ahora sí. simbolito ahí? Nos cambia todo. Y gamma. Aquí es igualito a este. Es más, lo voy a copiar. Pero en este caso es elevado a 2.57, ¿no? Porque es m más 1. Ya. ¿Y cuánto sale este? Ahí cambien nomás el 2.57. 0 punto algo debe ser. Tiene que ser menos porque es 1 menos. Entonces, todo esto no debía ser tan poquito. Sino que yo me equivoqué ahí en la multiplicación en lugar de sumar. 0.6579. 657. Ajá, 8 sería redondeando a 7. 8. Ya. Listo. Una vez que ya tenemos todos los factores, ahora sí podemos calcular la capacidad de carga última.
Capacidad de carga. Profesora, creo que el valor de IC no lo puso. Ah, ¿cuál era? Bueno, a mí me sale 0,769. Ya, listo. Entonces, para la capacidad de carga última, es con esta ecuación, ¿cierto? Entonces, vamos a ir reemplazando. Ya. Q sub U es igual a la cohesión, que por aquí la escribimos, era 5. 5 por N sub C, que era 61,35, por, voy a grabar porque a veces cuando subo y bajo se cierra esto. Por S sub C 1.598 por 1.598 por D sub C, que es 1.20, y sub C, que es 0.769, más la sobrecarga, que era 2.1, si mal no me acuerdo, por el N sub Q, que lo hemos puesto aquí, 48,93. A ver, vamos a ver. S sub Q, que es 1.586, y está ahí. 1.586. Verifiquen que esté completando todo. Punto. 586 era, ¿no? Ya. D sub Q, 1.115. 1.115. Y I sub Q, 0.774. A ver, espérate. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está bien. Más 0.5 de B, que es 3, de gamma 2, que es 1. No, perdón, 2, ¿no? Porque también en la tercera componente es lo que está por debajo, entonces es el peso específico del suelo por debajo del nivel de cimentación. 2, N gamma, que, a ver, ¿dónde está la tabla? Aquí, 7802. S gamma, que era 0.7. De gamma, que era 1, creo. 1. Y gamma, que es 0.658. A ver aquí cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, está bien. ¿Cuánto sale el valor de Q sub U? $700.794. 700.794 794. toneladas metro cuadrado, ¿cierto? Sí. Profesora, también puso en el ¿Qué? ISU, en el ISU peso específico, ¿eso? Puso Ajá. 2.51 en la potencia y es 57. ¿Dónde? ¿Verdad? Sí. Aquí. Sí, es cierto, gracias. Ya. Pero sí sale este 658. Sí. Ahí ya. Listo, gracias, Luis. Ahora, la capacidad de carga admisible. Que corresponde al valor de Q sub D, que es igual al Q sub Q entre un factor de seguridad, y este factor de seguridad es entre 3,
¿no? Y este valor entre 3, ¿cuánto sale? 233.598. 598 toneladas metro cuadrado, ¿cierto? Y ahora viene la verificación por resistencia. Verificación por resistencia. En donde la presión transmitida debe ser menor o igual a la admisible, y la presión transmitida es la carga vertical entre el área de la cimentación, que es 275 toneladas entre 12 metros cuadrados. Y esto nos da 22.91, ¿cierto? 22.91 toneladas metro cuadrado. Esto es menor o igual que Q sub D. Por bastante, inclusive, cumple el criterio por resistencia, ¿no? Y aquí, bueno, si queremos podemos optimizar y tal. Pero igual que en el caso anterior, ¿no? Podemos ver cuál es la carga máxima, X, etcétera. Como en el caso de Meyerhof, ¿no? Ah, no, aquí sí, sí, aquí no cumple, pero por ejemplo aquí sí cumplía, creo. ¿No? Cumple el criterio, pero podríamos optimizar un poco inclusive. ¿De acuerdo? Entonces, Basic, ahí tienes que analizar, ¿no? Si no tienes carga inclinada, si no tienes, si no tienes la base inclinada, si no tienes talvo inclinado, la fórmula obviamente se reduce, ¿cierto? Porque ya no consideras esos factores, ¿ok? ¿Preguntas, dudas, consultas? Si en el examen no nos piden hallar la carga máxima, no es necesario entonces, ¿no, Miss? No, O sí o sí tenemos que- simplemente, no es necesario. Simplemente, bueno, si solo te piden verificar el criterio por resistencia, ahí solamente pones cumple o no cumple. Si en caso te pidieran cuál es la carga máxima a transmitir, ahí en ese caso sí tendrías que hacer el cálculo, ¿no? Pero si no, no habría problema. Hasta donde te pidan, nada más. ¿Ya? Bien, entonces aquí hay un resumen cuando algunos se preguntan, ¿no? Entonces, ¿cuál utilizo? ¿Cuál es mejor que otra? Conforme dice aquí, ninguna de las diversas teorías o métodos tiene una ventaja significativa sobre cualquier otro en términos de mejor predicción, porque al desarrollar los ejercicios nos estamos dando cuenta que cada metodología tiene un enfoque distinto, ¿cierto? Entonces, ahí, ahí nosotros tenemos la respuesta casi, ¿no? A esta pregunta. Dice, las 4 ecuaciones tienen una precisión razonable. Las ecuaciones de Terzaghi, al ser las primeras propuestas, han sido muy utilizadas. Sin embargo, tiene varias limitaciones como lo hemos visto. Tanto las metodologías de Meyerhof como la de Hansen se han utilizado ampliamente. Según Bowles, el método de Basic no se ha utilizado mucho. Esto básicamente porque Basic no es tan conservador como Meyerhof y Hansen. Pero bueno, esa es según lo que ha publicado Bowles. A partir de las observaciones del autor Bowles, indica que Terzaghi, ¿no? Lo utilizamos para suelos muy cohesivos, ¿ok? Entonces aquí tenemos Terzaghi. Para suelos muy cohesivos, para una estimación rápida, no se utiliza para zapatas con momentos y fuerzas horizontales, ni bases inclinadas, ni terrenos inclinados, ni cimentaciones rectangulares, ¿no es cierto? Ni cimentaciones rectangulares tampoco se usa. Entonces es bastante limitado el uso.
Meyerhoff, Hansen y Besic, Meyerhoff, Hansen y Besic sí se utiliza en cualquier situación que corresponda, ¿no? O sea, porque Meyerhoff no lo puedes usar cuando la base está inclinada o talud inclinado porque no tiene esos factores, ¿de acuerdo? Y Hansen y Besic sí en cualquier situación en donde tengas base inclinada, pendiente inclinada, etcétera, y el DF sea mayor que 1, DF entre B, ¿de acuerdo? Aquí hay varios ejemplos ya resueltos, ¿no? Nosotros hemos resuelto cada metodología un ejemplo, y aquí en el PPT también hay ejemplos resueltos que vamos a revisar. En este caso te pide estimar la capacidad de carga admisible por resistencia y el valor de la carga a transmitir, ¿no? Aquí es diferente de los otros casos que ya teníamos la carga, para una cimentación cuadrada de 2.5 metros de ancho. La profundidad de cimentación es 1,20. El terreno debajo de la cimentación es una grava arcillosa densa y las propiedades del terreno son como las que se muestran aquí. Entonces, lo primero, mecanismo de falla, ¿no? Y aquí vamos a corregir porque se trata de una grava, entonces el suelo no está compacto, sino está denso, ¿cierto? Listo. Entonces, si es corte general, uso 6 phi al 100%. Tengo entonces el ángulo de fricción igual a 35, calculo aquí, bueno, aquí lo hace en un orden diferente, pero igual, ¿no? Los factores de capacidad de carga, luego por aquí calcula la sobrecarga, ¿no? Bueno, como es Terzaghi, ya tenemos los factores para una zapata cuadrada, y reemplazamos en la ecuación. Entonces, el cálculo más simple es el cálculo de Terzaghi. Luego tenemos la capacidad de carga admisible, dividimos entre 3 y luego establecemos cuál es la carga vertical. Aquí ahora tenemos otro ejemplo. Aquí te dice estimar la capacidad de carga última, ahora es una zapata rectangular, ¿no? Entonces ya no podría usar Terzaghi. Sobre una arcilla saturada, ¿no? Con resistencia no drenada, 3 toneladas por metro cuadrado. Entonces, si es una arcilla saturada, aquí nosotros vemos que el phi es igual a 0. Entonces, utilizamos la formulación de Hansen, ¿ok? En este caso, no te está diciendo cuál es el mecanismo de falla porque específicamente no te da la condición del suelo, ¿no? Pero te está diciendo que Hansen y utilizas en todo caso, como no vas a tener que utilizar los parámetros específicamente porque ya te está dando la resistencia al corte no drenado, no lo podrías, digamos, no lo podrías reducir, ¿no? Porque se trata de una arcilla saturada. Entonces, en esos casos, utilizas la ecuación de Hansen para phi igual a 0. Y considerando que, considerando carga vertical, porque no hay superficie del terreno horizontal y base horizontal, entonces estos factores se hacen uno, ¿no? Es decir, salen de la ecuación. Y la ecuación queda finalmente como la que vemos aquí. Entonces, lo único que tengo que calcular son los factores de forma y profundidad y la sobrecarga. Y la sobrecarga corresponde, como ya hemos dicho, ¿no?, al esfuerzo efectivo entre el nivel de superficie que está por acá y el nivel de cimentación que está por acá. Y la sobrecarga será siempre el esfuerzo efectivo a nivel de cimentación, que en este caso es gamma por DF. Los factores de forma y profundidad y calculas la capacidad de carga última, que es lo que te estaban pidiendo. En el ejemplo 3 ya te muestra, ¿no?, una cimentación rectangular de 1,5 metros por 2
donde se le va a aplicar, ahí tienes ya una carga vertical y una carga horizontal. Tienes una arena arcillosa densa, ¿no? Y te piden estimar por Meyerhof, Hansen y Besic. Entonces, como dije, lo primero que calculas es la falla, es el mecanismo de falla. Y como es Meyerhof y tienes una carga inclinada, vas a tener que utilizar la ecuación completa, ¿no? O sea, vas a tener que utilizar esta de aquí. Voy a ponerla porque aquí no la han puesto. Esta es la ecuación de Meyerhof que tendrías que usar. ¿Cierto? Vamos a ponerla así más chiquita. Ahí. Y ahí comienzas, ¿no? Calculando los factores de capacidad de carga. Ahí está. Ya, ahora sí. Factores de capacidad de carga, la sobrecarga, que nuevamente la sobrecarga no es nada más que el esfuerzo efectivo, si este es el nivel de superficie. Perdón. Si este es mi nivel de superficie y este es el nivel de cimentación, la sobrecarga es el esfuerzo efectivo aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Luego calculamos los factores de forma, los factores de profundidad, los factores de carga inclinada, ¿no? Para Meyerhof, y calculamos la capacidad de carga última. Luego hacemos lo propio con la metodología de Hansen. Ahora la metodología de Hansen tiene todas las variables, pero la carga no hay talud adyacente, no hay base inclinada, entonces estos valores se hacen 1, ¿cierto? No se consideran. Entonces calculas los factores de capacidad de carga, la sobrecarga continúa siendo la misma, factores de profundidad, factores de carga inclinada, y lo reemplazas en la ecuación, ¿no? Que queda como esta, porque se han ido ahí la de la base inclinada y la del talud inclinado. Calculas la capacidad de carga última. Y haces lo mismo para Besic, ¿no? También para Besic, esta parte es 1, esta parte es 1 y esta parte de aquí es 1. 1, 1, 1, ¿cierto? La sobrecarga se mantiene igual, los factores de forma, los factores de profundidad, los factores de inclinación de carga y tienes la capacidad de carga última. Y aquí muestra un ejemplo, ¿no? Perdón, un resumen, utilizando los 3 métodos. ¿Ves? Puedes ver la diferencia entre el cálculo de los factores. En los factores de profundidad, generalmente Hansen y Besic utilizan las mismas ecuaciones. Para los factores de forma, en algunos casos también. Pero nos damos cuenta que dentro de los resultados, ¿no? Meyerhof tiende a ser más conservador, porque si yo calculo una capacidad de carga admisible menor, significa que yo transmito, o sea, que yo puedo transmitir con la estructura cargas menores, ¿verdad? Entonces no estoy forzando demasiado el suelo, entonces estoy siendo conservador. Y en muchos casos, Meyerhof puede llegar a ser muy conservador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Hacemos un promedio de los valores, ¿no? Si bien el 85 de Besic, que no es tan conservador, digamos, dispara un poco, aquí medio que, ¿no? Contrarresta con el conservadurismo de Meyerhof. Entonces calculamos, tenemos la carga admisible, el promedio, ¿no? Dividido entre 3, entre los 3 métodos, y la presión transmitida que sí cumple con el criterio de resistencia. Entonces, en esos casos, ¿no? Puedes evaluarlo también de esa manera, ¿ok? Aquí en la figura 4
ya muestra una zapata inclinada, ¿no? No hay talud inclinado, vemos que es horizontal. Te pide primero verificar la estabilidad por deslizamiento y luego estimar la capacidad de carga última por Terzaghi, Meyerhoff, Hansen y Besic. En esos casos, ¿no? Lo primero es la estabilidad por deslizamiento. Entonces, encuentras la fuerza de fricción que actúa en el plano de contacto entre la zapata y el suelo, ¿no? Y ahí entra el área, ¿no? El área total en este caso, porque no tenemos momento, por el coeficiente de adherencia más la componente de la carga vertical, ¿no? Por la tangente de este ángulo de contacto, ¿no? Este ángulo, digamos que es el contacto entre el suelo y la cimentación y que depende de phi, que varía entre 0.5 y phi, ¿ok? Entonces aquí dice que va a utilizar el coeficiente de adherencia igual a la cohesión y el ángulo de contacto, ¿no? El ángulo de fricción entre la superficie, ¿no? El ángulo de la interacción suelo-estructura igual a phi. Entonces calcula la fuerza máxima, ¿no? La fuerza de fricción máxima y la contrarresta con esta carga, ¿cierto? Que es la carga horizontal, la que trata de movilizar a la cimentación, y él cumple el factor de seguridad. Entonces, la estabilidad por deslizamiento está garantizada. Y luego te pide estimar la capacidad de carga última por las 4 metodologías. Profesora, pero usted acaba de decir que cuando hay zapata inclinada no utilizo ni Terzaghi ni Meyerhoff. Es cierto, pero también ahí Bowles comenta que puedes utilizarlas para comparar y eso es lo que está haciendo en este caso en el ejemplo. Entonces calcula primero con Terzaghi, ¿no? La capacidad de carga última. Aquí está el valor de la sobrecarga, gamma por df. Como Terzaghi es bastante simple, solo tiene factores de forma, ¿no? Y es una zapata cuadrada, entonces tengo el valor de la capacidad de carga última. Luego utilizó Meyerhoff, donde sí no tengo para base inclinada, pero sí para carga inclinada, ¿no? Entonces, también la sobrecarga se mantiene la misma. Para el ángulo de fricción que se ha dispuesto en este caso, ¿no? Si no me dicen qué tipo de suelo es, utilizo los parámetros enteros, ¿ok? Que es lo que está haciendo en este caso. Calcula la capacidad de carga última. Y ya vemos que Terzaghi tiene un valor mucho mayor al de Meyerhoff. Luego calculamos Hansen, donde sí hay base inclinada, pero no hay talud inclinado. Entonces este de aquí se va a hacer 1, ¿cierto? Siempre que no haya el escenario, el factor es 1. Calculo factor de forma, factor de profundidad, factor de inclinación de carga inclinada, ¿no? Y base inclinada, porque como dijimos por aquí, bueno, aquí no lo menciona, pero no hay talud, ¿no? Inclinado. Entonces ahí terminaría y ya tengo un valor de 73. Y hago lo propio con Basic, ¿no? Con Basic también. Aquí este valor es 1, este valor es 1, este valor es 1 y este valor es 1. Calculo. Aquí es todo ya bien mecanizado porque entras al formulario, reemplazas en las ecuaciones de acuerdo al escenario que se ha planteado, etc. Calculas la capacidad de carga última. Y aquí se hace un resumen, ¿no? Donde se puede visualizar dónde es más completo el análisis en Hansen y Besic, porque son los dos métodos que sí consideran la carga inclinada, la base inclinada, ¿cierto? Entonces tienes Terzaghi, Meyerhoff, Hansen y Besic. Y las conclusiones son que como los resultados muestran cierta diferencia, por ejemplo, para las ecuaciones de Terzaghi, de Meyerhoff, no son apropiadas en este caso, porque fueron desarrolladas para cimentaciones horizontales cargadas verticalmente, que no es el análisis que estamos haciendo.
Entonces fue útil realizar el cálculo de Terzaghi para poder comparar, sobre todo porque los cálculos no son difíciles, ¿cierto? Entonces solamente tengo que ver los factores de forma, nada más. Por lo tanto, la capacidad de carga última o admisible en todo caso, ¿no? Se puede optar por un promedio entre los valores obtenidos por Meyerhoff, pese a que no considera el efecto de la base inclinada, Hansen y Besic, ¿no? Porque, bueno, están bastante próximos además. Siendo así, la carga transmitida, ¿no? Comparamos y hacemos la verificación por resistencia, vemos que cumple con el requisito. ¿De acuerdo? Entonces, adicional a los ejercicios que hemos hecho, aquí también hay otros ejemplos, ¿no? Hay 4 ejemplos para que puedan también ustedes revisar. ¿Ok? Y ahora nosotros entramos a la influencia del nivel freático. Cuando nosotros vamos a evaluar la capacidad de carga última, ¿no? Hasta ahorita nosotros no hemos visto ninguna condición en la que haya presencia del nivel freático, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el criterio o cómo se evalúa la influencia del nivel freático? Nosotros hemos visto, ¿no? Si nosotros tenemos aquí la ecuación, digamos, general, ¿no? Tenemos C, N sub C y una serie de factores, Q, N sub Q y una serie de factores, ¿no? Que están aquí en la ecuación. Entonces, la posición del nivel freático tiene influencia, ¿no? En algunas situaciones. Espérense, voy a colocar aquí. Así, para que se entienda. Un ratito. Esto es lo que nosotros tenemos. A ver, voy a sacar de aquí para ponerlo ahí encima. Espérense un ratito. Ya. Aquí. Ahí no. Ya. Entonces, en verdad lo que nosotros tenemos es esto, ¿no? Las ecuaciones que tienen muchos factores, que depende de la metodología, del escenario, de la condición. Entonces, el análisis de la posición del nivel freático, ¿no? Independe, ¿sí? De qué tipo de metodología es, si es Meyerhoff, si es Terzaghi, ¿sí? Sí o sí la tengo que evaluar en cualquiera de las metodologías. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos 3 casos. El caso en el cual la posición del nivel freático varía entre el nivel de superficie y el nivel de cimentación. Ese es el primer caso, ¿ok? Y si varía en esta profundidad, ¿sí? Desde el nivel de superficie, aquí voy a colocar, desde el nivel de superficie, si este es mi nivel de superficie y este de aquí es mi nivel de cimentación, entonces, si el nivel freático varía entre esas profundidades, ¿ok? Entonces hay una influencia, ¿sí? En el cálculo de la sobrecarga y en el cálculo del peso específico. O sea, hay una influencia en la segunda y en la tercera componente, ¿de acuerdo? En la segunda componente, porque nosotros vamos a tener que calcular el esfuerzo efectivo a este nivel.
Y por debajo del nivel freático, el suelo se encuentra saturado y sumergido, ¿no? Entonces, recuerda que por debajo del nivel freático, el suelo está saturado y sumergido. Y sumergido significa que está bajo la presión hidrostática del agua, ¿cierto? Entonces, esto lo ponemos por acá. ¿Ok? Eso es importante que recuerdes. Porque así vas a tener que calcular, ¿no? Cuando estemos aquí, calculamos el esfuerzo efectivo con el peso específico sumergido. ¿Y a quién es igual el peso específico sumergido? Al peso específico saturado menos la presión de agua, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros evaluamos aquí, ¿de acuerdo? En el caso 2, ¿no? Porque hemos dicho, hay 3 casos. El primer caso, que varía entre el nivel de superficie y el nivel de cimentación. En el caso 2 es cuando varía desde por debajo del nivel de superficie hasta una profundidad medida igual al ancho en la vertical. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo que hacemos es evaluar, ¿no? Que en el caso 2, la sobrecarga que se ha movido aquí está, no influye, ¿no? Porque el nivel de cimentación está aquí y yo calculo la sobrecarga en este nivel. Entonces, calculo el esfuerzo efectivo, que es igual al esfuerzo total por encima del nivel freático. Pero si el nivel freático se encuentra desde el fondo hasta una profundidad B medida en la vertical, ahí yo tengo que encontrar un valor, ¿no? De un peso específico promedio ponderado de estos dos. Y eso es lo que hace aquí, ¿no? Entonces, para el caso 2, tengo este peso específico por esta distancia, ¿no? Por esta distancia de ojo, esto de aquí es así, ¿ya? Es entre paréntesis. A ver si está aquí. Esto es entre paréntesis. Es más, mejor le voy a colocar esto así. Voy a borrar acá y lo voy a colocar bien porque a veces se confunden con el gamma seco y no es el gamma seco. Es gamma. Mejor me acerco un poco más. Si no, se va a ver. No se va a ver. Ya. Aquí. Corresponde al gamma por la distancia D. ¿Ok? Más, ¿no? Este gamma SAT menos gamma del agua por la distancia B menos D. ¿Ok? Entonces, sacamos un promedio ponderado de ese peso específico. ¿Ok? Y en el caso 3 es cuando el nivel freático ya está muy por debajo de esta profundidad B medido en la vertical y no hay influencia en las ecuaciones para el cálculo de la capacidad de carga última. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que evaluar es si el nivel freático se encuentra en el caso A o en el caso B, o en el caso 1 o en el caso 2. ¿De acuerdo? Y aquí presenta, para un mejor entendimiento, un ejemplo. En esta figura te dice, hay una cimentación cuadrada y te dice que utilices Terzaghi para calcular la capacidad de carga cuando en la condición 1, ¿no? El nivel freático se encuentra a 0,80.
que correspondería, ¿no? En este caso, al caso 1, ¿cierto? Caso 1. Cuando el nivel freático está entre el nivel de superficie y el nivel de cimentación. ¿Ok? Y en este caso es el caso 2, cuando el nivel freático está entre el nivel de cimentación y una profundidad B, que sería el ancho de la cimentación. El ancho de la cimentación medido en la vertical. Medido en la vertical. ¿De acuerdo? Entonces, bien, tienes dos estratos, tienes una arena suelta y una arena arcillosa de compacidad media. Tienes el peso específico, el contenido de humedad, el índice de vacíos y aquí también. ¿Por qué? Porque vas a necesitar el gamma saturado de esta arena y el gamma natural y saturado de esta arena arcillosa. ¿Ok? Porque de dónde está el nivel freático. Entonces, estos parámetros nos llevan a ¿qué? Nos llevan a hacer un diagrama de fases, ¿cierto? Que podría usarse para calcular el gamma SAT de cada estrato. O podríamos utilizar en este caso esta metodología, ¿no? Estas ecuaciones que provienen del diagrama de fases, pero digamos la encontramos en la bibliografía. Por ejemplo, dice, el suelo debajo del nivel freático se encuentra saturado al 100%. Por lo tanto, es necesario calcular sus densidades saturadas. La densidad se puede relacionar de la siguiente manera. Cuando es menor que 100%, yo puedo encontrar el peso específico en función al peso específico seco, ¿no? Y el contenido de humedad natural y en el caso de la saturación, cuánto el contenido de humedad es en la saturación. Entonces, utilizamos estas ecuaciones del contenido de humedad en función del grado de saturación, el índice de vacíos y la gravedad específica. Entonces, para la arena suelta, calculamos el peso específico saturado y para la arena arcillosa también. Nuevamente, estas son ecuaciones que encuentran en la bibliografía del curso de mecánica de suelos, ¿no? En el Fundamentos de Ingeniería Geotécnica del Brajadas, o pueden hacerlo también a través de un diagrama de fases, ahí como prefieran. Y ahora, ya teniendo los gammas saturados, podemos evaluar el nivel freático en el caso 1, ¿cierto? Entonces, aquí está mi nivel de superficie. Aquí está mi nivel de cimentación, ¿no? Y se trata entonces de un caso 1. Pero lo primero es establecer el mecanismo de falla. Entonces, lo primero que haces es identificar la condición en la que el suelo está, ¿no? Aquí dice que se apoya sobre un suelo de compacidad media, por lo tanto, el mecanismo es por corte local y minora los parámetros que están aquí. Luego, como es Terzaghi, utilizamos las ecuaciones más simples, ¿no? La sobrecarga, ahora sí, consideramos ¿quién? El gamma sumergido, ¿no? Este es el gamma SAT y este es el gamma del agua en estas unidades, ¿cierto? Y este de aquí es el gamma sumergido. Y para la tercera componente también utilizamos el gamma sumergido, el peso específico saturado menos el peso específico del agua. Este es el gamma SAT del suelo y este es el gamma del agua. Y calculamos la capacidad de carga admisible. Luego en la otra situación en la que estamos en el caso 2, ¿no? Donde ya aquí está mi nivel de superficie, aquí está
mi nivel de cimentación. Entonces, la profundidad de análisis es el ancho de la cimentación, ¿no? Pero medido en la vertical. ¿Ok? Estos dos anchos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos un promedio ponderado de ese peso específico, que sería el gamma 2 por la distancia 0,05, ¿no? Aquí voy a poner los valores para que se entienda. Ah, no, aquí ya está. El gamma 2 por 0,5 más el gamma saturado de aquí abajo por la distancia que es 1.5 menos 0,5, ¿no? Aquí ya está haciendo para el gamma 2, ¿no? Por debajo del nivel freático, el gamma sumergido, que es el gamma saturado menos el peso específico del agua. Calcula el peso específico promedio ponderado y ese es el que reemplaza en la tercera ecuación, ¿no? Oh, perdón, en la tercera componente. Entonces vemos que obtenemos la capacidad de carga admisible de 46.7 cuando estamos en el caso 2 y 45.9 cuando estamos en el caso 1. Conclusión. Note que cuando el nivel freático se encuentra a mayor profundidad, el efecto en la capacidad de carga disminuye. Por lo tanto, la condición más desfavorable es cuando el nivel freático se encuentra en la superficie del terreno. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro hasta aquí? Sí, profesora. Bien. Me voy a quedar ahí. Hasta aquí va a entrar la práctica. La próxima clase, el día martes, voy a hacer ejercicios, bueno, más ejercicios, ¿no? Aquí ya hemos visto este ejemplo, que en verdad es 2 ejemplos en uno, y hacemos más ejercicios, porque vamos a repetir los procedimientos que hemos estado haciendo, solo que vamos a tener que evaluar, ¿no? Un ítem más, que es el análisis o la influencia del nivel freático, ¿de acuerdo? Entonces, revisen el material de clase, ¿sí? Y en la próxima clase hacemos ejercicios de capacidad de carga considerando el análisis del nivel freático, la posición del nivel freático, y luego entramos a lo que es excentricidad de cargas, ¿ok? Voy a poner aquí una hojita más de los Excentricidad ya no dígame. llega para la PC1, ¿no? ¿O sí? No creo que vayamos a hacer muchos ejercicios de excentricidad. Tal vez nos quedamos solamente en influencia del nivel freático. Ay, ¿dónde se fue? Ya, bueno. Esos son los que están presentes ahorita en la clase. De los 42, solo 9. Dígame. Disculpe, ¿va a pasar este Sí. PPT a la delegada? Ya lo tiene. Está en el aula virtual, la verdad. Lo único que no está son los ejercicios que he hecho de cada metodología. Pero el PPT está en el aula virtual. Todo esto que estoy mostrando aquí está en el aula virtual. Estos ejercicios resueltos están en el aula virtual. ¿Ok? Listo. Bien, jóvenes. Gracias por su asistencia. Gracias por su participación. Dime, Luis. ¿Va a habilitar, profesora, lo del trabajo final? Bueno, lo tenía que explicar antes de habilitarlo, pero no hay alumnos, entonces ya será el próximo martes. Entonces ya no va a haber primera revisión. Sí, tendrían que, pero ya no, digamos, en la clase, sino tendrían que enviarla en una actividad. Ok, profesora. Uh-huh. Ok, listo. Gracias. Listo. Ok, cuídate. Gracias, chicos. Cuídense. Bye, bye. Gracias, profesora.